Bien, Shalom Haverim, Shabbat Shalom para ustedes allá que se encuentran en España y otros hermanos que vayan a conectarse a otros lugares. Hoy vamos a tener este segundo conversatorio sobre el día de Shabbat y lo hemos circunscrito a la sección de la Mishnah. Ok, vamos a ver por qué. Ya les decía antes de empezar a algunos que pues habíamos estudiado ya el Shabbat según la Torah, habíamos revisado todo lo que se dice en cuanto a Shabbat en la Torah y no hay mayores especificaciones, solo unas prohibiciones muy claras sobre lo que es trabajar y habíamos ya hablado inclusive de qué actitud tener hoy si te toca trabajar y bueno, toda una cantidad de cosas que no tiene sentido ya repetir aquí. Asumo que ya está claro, ¿no? Entonces, habiendo visto los fundamentos legales bíblicos del Shabbat según Hashem, en esta segunda parte nos introduciremos en el mundo judío de la época del Segundo Templo, delimitándonos en el tiempo a la era iniciada por las parejas Zugots, ahora les explico qué es, hasta la aparición de los primeros Rabbanim. Para ello nos remitiremos a la Mishnah. A ver, ¿qué es los Zugot? Los Zugots en la literatura judía y todo lo que tiene que ver con leyes y tradiciones y todo, se le llamó Zugots a una primera generación, una sucesión, digámoslo así, de personas, una que era el presidente del Sanedrín y otro el presidente del Beit Din. Y estas personas eran las que pues presidían la comunidad de Israel y tenían en sus manos, ¿no?, la dirección espiritual del pueblo. Fíjense ustedes que a estas personas no se les llama ni rabí, ni rabán, ni nada por el estilo. Se les llama por su nombre. Se les llama por su nombre. No tienen título de ninguna clase. Luego de los Zugots vienen una generación que se llama los Tanaim. ¿Okay? Los Tanaim, que eran los maestros repetidores, y de allí es donde viene o está relacionada la palabra Mishnah. ¿Okay? Porque Taná es en arameo y en este caso Meshané sería en hebreo, o también Shoné se puede decir, ¿no? Que significaría como repetidor, replicador, el que replica lo que ya sabe, es como la idea. Y se llamó Tanaim a este periodo. Y después de los Tanaim aparecieron los Rabbanim. Y después de los Rabbanim vinieron los Rabots, que son los rabinos, y así sucesivamente. De manera que para todos, información general, cultura general, no es posible llamarle rabino a Jesús, por la sencilla razón de que el término no existía en la época. ¿Okay? Los Rabbanim empiezan a existir desde Gamaliel en adelante y no estaba vigente el título en la época de Jesús. Él se llamaba Rabí y Rabí no es rabino. Rabí era la forma de llamarle a alguien que tenía discípulos que a su vez tenía discípulos, pero no era un título formal ni nada por el estilo. Así que hay algunos que he visto por allí, ¿no?, que Jesús era un rabino, y no, no es exacto, ni histórico ni lingüísticamente es exacto. Entonces, hemos llegado al periodo de la Mishnah. La Mishnah, como lo vamos a ver aquí en la definición, viene del hebreo shana, que es repetir, duplicar, inculcar, enseñar. Y en arameo se dice matnita, en arameo, matnita. ¿Okay? Casi siempre lo que es SH en hebreo termina siendo T en arameo. Eso es más o menos ahí una cuestión lingüística. Bueno, ¿qué es la Mishnah? Es un documento elaborado, compilado a mediados del siglo III después de Cristo. O sea que esto es después del Evangelio, ¿ok? Con todas sus letras. Lo compiló Rabí Yehudá Hanasí y otros más. ¿Qué hicieron estos señores? Hombre, por alguna extraña razón se estaban muriendo ya todos los antiguos Tanaín, todos los Rabbanim que habían surgido en el siglo I, y pues se estaba perdiendo la tradición oral, que ellos no le llaman tradición sino ley oral. Acuérdense de esto, porque es importante notar que para el judío ortodoxo la ley oral es tan divina como la ley escrita. Y por eso vino el choque con Yehoshua, nuestro Señor, porque él vino a demostrar lo contrario. ¿Ok? Dijo, no, un momentico, esa ley oral que ustedes tienen no es de Dios. Se les respeta el ingenio que hayan tenido los rabinos o su interpretación. Eso es, pues, algunas veces admirable, otras veces se equivocaron, pero no vengan con esto de que eso es ley de Dios, porque ahí estamos complicados. Por allá hay un micrófono abierto, vamos a ver de quién se trataría. Hay como un micrófono que está persistiendo ahí en estar abierto.
y no sé, está como sonando demasiado. Vamos a ver. Allá, ok, ahí está cerrado ya. Bien, entonces, Yehoshua por eso dijo ahí en Mateo, no piensen que yo he venido a anular la Torá de los profetas. ¿Por qué podían pensar eso? Porque a él, al irse en contra de esas legislaciones humanas vestidas de divinidad, cualquiera podía decirle que estaba anulando la ley de Dios. Dice, sí, pero es que eso no es ley de Dios, con mucha pena. Que tenemos 500 años, está diciendo que sí. Pues yo qué pena, están equivocados. Así no es, eso no es ley de Dios. Y esas eran las discusiones que él tenía. Y ahorita vamos a ver en esta clase todas esas pequeños pasajes del Evangelio que algunos hermanos cristianos toman o se quieren aprovechar para decir que Jesús violó el Shabbat. De ninguna manera. Estaba defendiendo y purificando el Shabbat, refinándolo. ¿Ok? Entonces, la Mishnah contiene la colección más antigua de tradiciones, especulaciones y discusiones del pueblo judío acerca de cómo proyectar la Torá a la vida cotidiana, teniendo en cuenta los desafíos propios, la dinámica de la vida y las circunstancias. Y vuelvo a repetir, cabe aclarar que se considera Torá dada por Dios por parte del pueblo judío ortodoxo, o sea, la Mishnah. Entonces, fíjense qué interesante, la Mishnah es la primera parte del Talmud, es el corazón del Talmud. Y solo 250 años después se escribió lo que se llama la Gemara, que es la parte más grande del Talmud, y en arameo. Pero hay que tener en cuenta que han pasado 250 años. Así que la Mishnah es una pequeña muestra, una radiografía, una fotografía quizás, de lo que podía esperarse o presumirse que ocurría entre el siglo III después de Cristo hacia atrás. Se puede remontar quizás hasta los días después de Esdras, los hombres de la gran asamblea, etcétera, etcétera. Siglo III antes de Cristo, o sea que estamos hablando de 600 años. 300 antes y 300 después. ¿Ok? Pero como nos interesa mucho lo que tiene que ver con el siglo I, pues tenemos que reposar aquí. No hay otra literatura que nos hable de lo que pasaba en el siglo I. Hay que ir a la Mishnah. Y bueno, por allí de segunda mano, quizás, aunque no tan confiable, Flavio Josefo. Y de ahí para abajo, pues cualquier otro historiador que haya hecho alguna tangencia, ¿no?, con la situación de la vida judía en la época del Segundo Templo. Pero de momento y como de aceptación plena por todo judío y por cualquier historiador, la Mishnah. Ok, la Mishnah está dividida en 6 órdenes, que a su vez se subdivide en 63 masechtot o tratados. ¿Ok? Cada uno de los cuales, cada tratado se divide en capítulos y los capítulos en halajot o mishnayot. Ya saben, leyes orales o leyes de tradición judía que ellos siguen considerando como palabra de Dios. Veamos cuáles son esos órdenes y más o menos de qué hablan. El primer orden se llama Zraim, que es semillas. Contiene 655 leyes o mishnayot o casos, etcétera, acerca de todo lo relacionado con la tierra de Israel, lo que es el campo, lo que es la siembra, las cosechas, etcétera. Moed, que es cita, contiene 681 mishnayot acerca del Shabbat y las citas de Hashem, o sea, en conjunto. El orden Nashim tiene 572 mishnayot acerca de la familia, el matrimonio, el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Nezikim, que es daños, contiene 683 mishnayot acerca de los bienes y el debido proceso. Todo lo que son pleitos, pérdidas, afectaciones, abusos, violaciones de límites, etcétera. Todos esos casos legales es interesante. Ese es uno de los tratados más interesantes que podemos ver en la Mishnah. Luego viene el tratado Kodashim, que se llama Santidades, contiene 590 mishnayot acerca del templo y los korbanot. Y por último el Seder Tohorot, que son habilitantes, ya sabrán, traducirán purezas, pero trato de evitar el término pureza justamente por todo lo que hemos hablado antes ya. Y lo hago más bien como habilitante, aquello que habilita, que está apto para el templo y para el uso diario, ¿no? Contiene 1003 mishnayot, es el más grande, acerca del concepto de Tahor, Tamé y Hol. ¿Okay? Eso es importante que lo vayamos teniendo en cuenta allí. Bien, entonces, el tratado Shabbat. Como podrán imaginarse, para conocer cuál era el ambiente en torno al Shabbat en el tiempo que hemos demarcado, tendremos que remitirnos principalmente al tratado mishnaico del mismo nombre, que pertenece al orden Moed,
¿ok? Así que a continuación se analizarán algunos textos seleccionados de los 24 capítulos de ese tratado, principalmente los que guardan alguna relación con el mensaje del Evangelio, sea como contexto o como afirmación legal controversial. Vamos claro hasta ahí, ¿verdad? Si hay alguna duda, inquietud, por favor pregunten. Pero quiero agradecer que hay algún micrófono que siento abierto. Ok, ya lo cerré. Bien, entonces, ya saben, estamos en el orden Moed, que es el segundo. Vamos aquí, en el orden Moed, que tiene que ver con el Shabbat. Y dentro de ese orden hay un tratado que se llama Shabbat, Masechet Shabbat. Y de ahí pues se deriva toda la discusión luego de la Gemara y luego de la Tosefta y Midrash y cuantas cosas más. Pero por aquí es que hay que empezar. Entonces, Talmud de Babilonia, orden Moed, Masechet Shabbat. El capítulo 1 inicia con discusiones y o regulaciones acerca del concepto de transporte y carga. Casi todo el tratado de Shabbat pivota sobre este asunto, sobre qué es carga y qué es transporte. Cuándo es carga, cuándo es transporte. Casi todo. O sea, yo me leí todo el tratado entre anoche y hoy, precisamente buscando contexto, y todo esto que vamos a ver aquí fue con bastante esmero, ¿verdad? Y lo comparto. Y fíjense ustedes que de esos 24 capítulos, la verdad, no hay mucho distinto de esta discusión sobre qué es transporte y carga. Así que vamos allí. En el capítulo 1, en la primera Mishnah, hagan de cuenta el primer párrafo, dice lo siguiente. En el caso de que un pobre esté afuera y el dueño de la casa esté adentro, si el pobre introduce su mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, o si coge algo de aquel y lo saca, entonces el pobre es culpable y el dueño de la casa queda exento. ¿Culpable de qué? Hombre, de violar Shabbat, y por lo tanto tiene que hacer un sacrificio. Imagínense ustedes. Mientras que el de la casa queda exento de culpa. Y lo mismo en viceversa. Si es el amo de la casa el que saca la mano, ¿verdad? Y deja caer o toma algo de la mano del mendigo que está afuera o del pobre que está afuera, entonces el amo de la casa es el culpable y el pobre queda exento. ¿Ya? Esa es la discusión. Entonces, ¿a qué viene eso? Resulta que el texto para esta discusión y esta preocupación, ya, yo a veces lo veo como una preocupación un poco paranoide, está en Jeremías 17:22, cuando dice, dice, y ustedes no sacarán carga de vuestras casas en el día del Shabbat, y ninguna obra harán, y santificarán el día de Shabbat, tal como lo ordené a vuestros padres. Jeremías 17:22. Entonces la discusión va a estar naturalmente sobre el concepto de carga. ¿Qué es carga? Porque dice, no sacarán carga de vuestras casas. ¿Ok? Entonces es interesante notar que ellos se planteaban esta discusión, esta palabra, ¿no? Y bueno, puede ser admirable que se hayan preocupado tanto por definir este concepto, pero yo creo que la Torah misma es nuestro propio diccionario, y a eso estoy constantemente invitando. Si alguno de pronto ha notado en las enseñanzas que el Señor me permite compartir, siempre el diccionario es la Torah, en la mayoría de los casos, y procuro que sea así. Y vamos al contexto y vamos a la historia y qué pasó, por qué seamos así, quién era esto, qué simboliza, pero es la misma escritura la que habla. Pocas veces trato de introducir otros conceptos que, bueno, ya cuando tú revisas un poco más, si se refiere al Nuevo Testamento, pues como en este caso hay que hacerlo. Hay que leer otra literatura para hacer un poco más de contexto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellos se preguntaban, bueno, ¿qué es carga? Ok, vamos a dejarlo ahí pendiente. Ahora, en el capítulo 1 de la Mishnah 3 decía, miren esto, claro, como no tienes claro qué es carga, puede ser cualquier cosa. Entonces dice, el sastre no ha de salir con su aguja, una aguja, por Dios, cuando ya esté próximo a oscurecer, no sea que se le olvide y la transporte. O sea, ya está hablando de transporte y de carga, una aguja. Tampoco el escriba ha de salir con su pluma. Nadie expulgará sus vestidos ni leerá a la luz de la lámpara. Amén se dijo. O sea, fíjense ustedes, amén se dijo. ¿Qué pasa? Que cuando los maestros de la tradición oral de Israel decían amén, un amén significaba, esto viene desde Moisés.
¿Ok? Un amén. Por lo tanto, se puede colegir que cuando nuestro Señor decía amén, amén, les digo, está diciendo en pocas palabras, les está hablando el mismo Dios. Antes de Moisés soy yo. ¿Ok? Amén, amén, les digo. Entonces aquí se dice, amén se dijo, el instructor puede ver cómo aprenden los niños, pero él no puede leer. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cómo se entiende eso? Para que no encienda la lámpara, ni la vive, ni la mueva, con lo cual sería transportar carga. O sea que ellos presumían que si tú te ponías a leer acompañado de una lámpara y te ibas a mover, te llevabas la lámpara contigo y ya la estabas transportando y ya la estabas cargando. Ya eso era una carga. Y así. Entonces imagínense cómo se comenzó a acartonar toda la vida, porque cualquier cosa, una pluma, una aguja, una vela, es carga, según ellos, ¿no? Al entender de ellos. Bien, vamos a la siguiente capítulo. El capítulo 7 de la Mishnah 4 dice, el que transporta alimentos como del tamaño de un higo, o sea, en la palma de la mano, está obligado a ofrecer sacrificio por el pecado de la violación del Shabbat. Vaya, te llevas unas semillas aquí en tu mano, transportándolas, y ya estás transportando carga, según ellos. El capítulo 12, la Mishnah 2 dice, el que ara en cualquier medida, el que tala o el que poda en cualquier cantidad es culpable de sacrificio, ¿no? El que recoge hierba en cualquier cantidad está obligado. O sea, violaste Shabbat, tienes que hacer el sacrificio. Capítulo 18, Mishnah 1, dice, pero no se pueden retirar productos no diezmados, ni el diezmo primero del que no se separó la ofrenda. Vaya. O sea que si tú estás en un campo, y ya sabrán a dónde voy, y ese campo no ha sido diezmado o no se sabe si ya fue diezmado o no, entonces no puedes retirar de allí nada porque estás violando Shabbat y estás violando cualquier otra legislación sobre ese aspecto. Fíjense ustedes, todo deriva, repito, de una comprensión demasiado exagerada de lo que es la palabra carga. Entonces, ¿cuál es la ruta lógica? La ruta lógica es que tú vayas a la Torá y le preguntes a la Torá qué concibió como carga. Yo creo que ese es el ejercicio más lógico, ¿no? No ponerte tú a especular si una aguja o una pluma es carga o no es carga, o si estás transportando o no estás transportando. La Mishnah con la que empezamos, que fue esta, la del mendigo, imagínense ustedes, le va a dar una caridad, pero existía el prejuicio moral y espiritual de si tú sacar la moneda por la ventana y dejársela caer, ya era violar el Shabbat. Ahora imagínense ustedes, ¿ah? ¿A dónde se transporta eso? Entonces el mendigo, si mete la mano y le dejan caer algo y transporta, o él la coge, entonces, ¿cómo podía dar caridad en Shabbat según toda esta regla? El mendigo tenía que meter la mano, el amo tenía que dejar caerla, no ponerla, sino dejarla caer, y el mendigo traerla. Imagínense ustedes. Y tenían que vivir bajo ese parámetro, porque si alguien se equivocaba y era el que la ponía, ya por ponerla, ya violaba Shabbat. Y resulta que todo deriva de esto. No sacarán carga de vuestras casas. Ok, bien, viendo estas legislaciones que había respecto de lo que era carga y transporte, que incluía alimento, incluía aguja, pluma y cualquier cosa puede ser carga. Entonces, vamos a revisar qué pasó en el Evangelio y cómo fue que chocó nuestro Señor con estos preceptos de tradición oral. ¿Ok? Bueno, el primer caso es el de Yohanan o Juan, capítulo 5. Dice allí el relato, ¿no? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en arameo Bethesda, el cual que tiene cinco pórticos. O sea, que está adentro. El relato empieza diciendo que esto está ocurriendo adentro. Hay un estanque que es una casa, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un edificio. ¿Ok? El Señor está adentro, está con su lecho, esperando que pase lo que tenga que pasar allá. Y viene Yehoshua y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era Shabbat aquel día. Ya ahora entienden por qué impactó a los fariseos. ¿Ok? Oye, si cualquier cosa era una carga, una pluma, una aguja,
Ahora imagínate una cama de esas de lienzo que tú la cargas en Shabbat. Y para rematar, no lo quise meter aquí, pero hay otra Mishnah donde dice que las cosas no se podían llevar del lado de la palma, sino amarrártela del lado contrario de la mano, por aquí. O sea que no es lo mismo que yo lleve el teléfono así, a que yo me la amarre con una cinta y lo ponga por acá. Ellos dicen eso, ya, en su mundo. Que no es lo mismo, porque si llevas el teléfono aquí es como que no quieres llevarlo, como que no quieres no tienes la intención. En cambio, si lo llevas en la mano así, entonces sí tienes la intención. Eso es el mundo de ellos, ¿ok? Entonces Yehoshua le dice, sabiendo que es Shabbat y que en primer lugar esto no fue una ley dada por Dios, aunque ellos hayan dicho que sí, que vino de Moisés, ya Yehoshua sabiendo todo lo hizo a propósito, ¿ya? Porque obviamente que sabe, como el dador de la Torah, sabe que no está violando la Torah que él dio. Entonces le hizo, toma tu lecho y anda. Y era Shabbat. Entonces los Yehudim, este caso pongo Yehudim aquí como en cursiva, porque sobre todo en el libro de Juan, Evangelio según Yohanan, la palabra Yehudí se utiliza muchísimo con un contexto más geográfico que étnico, ¿ok? O sea, en el libro de Juan es más factible leer, en vez de judío, decir judeano, o sea, habitante de Judea, que judío como tal, como etnia o como pueblo. Es más un concepto geográfico. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 11, con el tema de Lázaro, los apóstoles que son judíos, ¿ok? Le dicen, no, no vayas a Judá porque los judíos quieren matarte. Bueno, y ellos no son judíos, ¿ok? Ahí es donde se puede captar más o menos este tema. Y al venir Yehoshua de Galilea, entonces en Juan el concepto de Yehudí es más que todo geográfico que etnográfico. ¿Okay? Entonces aquí por eso puse los Yehudim, o sea, los judeanos. Los de Judea con respecto a él que era visto como Galileo. ¿Ya? Entonces en Galilea de pronto era un poco más suave la ley oral que con respecto a lo que pasaba en Judea. ¿Ya? Entonces los judeanos dijeron aquel día, aquel que había sanado, que había sido sanado, es Shabbat, no te es lícito cargar o llevar tu lecho. Ya ahora entienden por qué lo dicen. ¿Sí ven? Es un asunto de contexto. Ahora ya saben por qué lo está diciendo. Claro, si venían con una ley que les habían dicho que Moisés había dicho eso, cuando en la Torá no dice nada al respecto, entonces, claro, normal que ellos se asombren, ¿no? Bueno, ¿quién te dijo, verdad? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, aquí es interesante lo que acabo de decir ahora porque sí es posible, inclusive en el mismo Talmud se puede ver la diferencia entre un Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén en cuanto a la rigidez de las leyes. ¿Ok? Se puede ver muchos conflictos a veces entre los rabinos del norte con los rabinos del centro, como puede pasar hoy la diferencia de personalidad entre el que es costeño de cualquier país y el que es del interior del país. Hay como un impacto psicológico. Las personas que vivimos cerca de la costa, en el mar y todo esto, somos mucho más abiertas, más prácticas, más sencillos, etcétera. Y el que vive al interior del país es más cerrado. Eso es extraño. Yo todavía no he terminado de hacer una investigación sobre eso, pero sin duda he visto estadísticamente una correlación. Vivir en la costa te hace más abierto, más relajado, más tranquilo, y vivir al interior te hace más cerrado, más, no sé, ¿ok? Y no tiene nada de malo, sino es para saber, ¿no? O entender las personalidades. Entonces, Joshua se cría en Galilea, allá en las costas del mar de Galilea. Es más abierto, más tranquilo, un ambiente un poco más fresco, quizás. Mientras que en el sur, en plena montaña, en Jerusalén, allá en lo alto de la montaña, pues el terreno calcáreo, poco boscoso, no hay mar cerca, el único mar cerca es el mar Muerto, cero vida, sal, etcétera. Ahí hay como un impacto en cómo se perciben las cosas. Pero bueno, él está aquí en Judea y los Yehudim, los judeanos, le critican, ¿no? Porque su ley tiende a ser un poco más rígida. Y él le dice, oye, no te es lícito llevar tu lecho. Es Shabbat, no se puede.
La pregunta que se haría cualquier ciudadano del mundo sería, bueno, ¿y dónde está escrito eso en la Torá? ¿Dónde está escrito en la Torá? ¿Ok? Ahora, segundo caso, y ahorita concluimos en el análisis. El caso de Mateo 12. Aquí aprovecho para generalizar una especie de estándar, porque yo he visto muy frecuentemente que se usa para decir Mateo, en hebreo dicen Matityahu. No es lo más histórico y lexicográfico que se puede encontrar. En el Talmud, de hecho, cuando se menciona que Jesús tenía 5 discípulos, aparece la forma Matai, es la forma documentada talmúdica. Y en otros libros, comentarios externos, sale Matiah, no Matityahu. No quiero como ser muy minucioso con esto, pero quiero que lo sepan, ¿no? Las formas documentadas en la literatura judía es Matiah y Matai. Ya esto de Matityahu suena como muy rebuscado. Entonces, en el capítulo 12, y este pasaje de Mateo se repite en Lucas y en Marcos, y yo creo que no hay otro más parecido sobre lo que sea Shabbat. Dice, en aquel tiempo iba Yehoshua por los sembrados en un día de Shabbat, reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas, fíjense ustedes, y a comer. Viéndolo los perushim, los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de Shabbat. Claro, si nos devolvemos acá a las Mishnayot que estudiamos, ya está pendiente el tema de la carga. Segundo, aquí dice transporte de alimentos, tamaño de un higo. El que recoge hierba en cualquier cantidad, ¿ok? Y no se pueden retirar productos no diezmados. Mejor dicho, ya tenían como 3 multas encima, ¿ok? O sea, nada más que por el hecho de pasar por el campo y arrancar algo de comer y seguir caminando, pone tú, están comiéndose una semilla de girasol o algo así por el estilo. Y nada más que por hacer eso ya se ganaron 3 multas enseguida. 3 multas. Eso era vivir, oye, como dijo el Mesías, ¿no? El Shabbat se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. O sea, esto es impresionante. Qué capacidad para autoamargarse la vida, ¿no? Pero bueno, por eso estamos tratando el caso, para que no solamente sepamos históricamente qué se decía el Shabbat, qué no se decía, qué era Torah y qué no era Torah. ¿Ok? Bien, cuando hemos llegado a este punto de confrontar, fíjense ustedes, Jesús le dice a sus discípulos, pasen con tranquilidad que yo respondo. Ustedes no están violando ningún Shabbat. Ellos dicen, pero no les paren bola. Están ahí en su mundo, vale, tienen derecho a estar en su mundo, pero las cosas son como son. Y eso es lo que también fue la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decía a los judíos de su época, miren, yo no he hecho nada contra las tradiciones, no tengo ningún problema. El problema es que en este camino en el que estamos no puede tomar prevalencia esas leyes humanas. Sí, en su mundo, allá entre nosotros, si estamos todos los judíos ahí, hombre, yo me someto, ¿vale? Porque no voy a atropellar la cultura que tenemos y todo demás. Pero afuera de ahí, y si es el judío el que viene acá, se tiene que someter a la sola escritura. Aquí no va a venir con este tema de que, oye, que te vi llevando semillas de girasol en la mano, que estás violando Shabbat. No, eso es ridículo. Ese es el equilibrio que hemos tratado de estar planteando en todo esta compartir que siempre, bueno, el Señor ha permitido que haga a través del Internet, ¿no? Conocer los textos legales, quitar toda la maleza del ruido que dice que el uno dijo, que el otro dijo. Vamos a la fuente. ¿Qué dice el texto? Y en el orden histórico. Porque ¿qué pasa? Que muchos hoy hablan de Shabbats y resulta que lo que están enseñando o viendo son conceptos del siglo XVIII, conceptos del siglo XIV, que ni siquiera en la época del Talmud existían. Miren, haciendo el recorrido de toda la Mishnah, en ningún capítulo se menciona nada con respecto a poner vino o a poner panes trenzados o a poner velas o a poner manteles blancos, que la sal, que la miel, que no sé qué. Nada, absolutamente nada. El texto del Shabbat es práctico y está tendiente a la regulación de qué era carga, qué no era carga, qué era transporte, qué no era transporte, hasta ahí. Así que hoy, algunos al principio, ¿no? De repente, de pronto sale el tema
No, de que, ay, tú haces Shabbat. Dije, ¿cómo así que si hago Shabbat? No, que si pones las velas y lo pones. Un momento, pero es que eso no existía antes. En la época de Jesús no se hacía eso. ¿Ok? Que es bonito y respetable que lo quiera hacer. Perfecto. Está bien. Ni siquiera en la época de Jesús se hacía. ¿Cuándo apareció esa costumbre? Por eso estamos hablando en el orden histórico de las cosas. Ni siquiera en la época del Talmud existía. Eso viene a aparecer ya en la Edad Media. Con Rashi, Maimónides, vienen algunas discusiones sobre qué era santificar el Shabbat. Se inventó la palabra Kiddush, y Kiddush está asociado con el vino, el brindis por el vino, la bendición, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Aquí en la Mishnah dice que la santificación del Shabbat consistía en recordar el primer versículo de Génesis capítulo 2. O sea que eso sí había que decírselo de memoria. Cuando llegara el Shabbat había que decir o recitar, y fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y terminó el Señor su obra que hizo en el día, y santificó el Señor y descansó. Ese versículo, todo israelita lo decía. Con eso era que se santificaba el Shabbat. Con eso. Ya después, por allá en la Edad Media, meten el tema del vino, meten el pan, meten otras cosas, que es bonito, claro, sí es lindo, no vamos a atacar ese valor cultural. Tiene valor cultural, es respetable, pero no es una obligación. No se puede ver con malos ojos a un hermano que de repente no le nazca o no quiera hacerlo o no le parezca, etcétera, etcétera. ¿Ok? No tiene por qué parecer mal. Simple. No lo hace, no lo hace. Hasta ahí. Pero que sí respeta el día. Ah, no, eso estamos todos de acuerdo. Así que eso es una decoración que no le quita ni le pone. ¿Ok? Lo que sí hay que rescatar del Shabbat, hombre, es que la familia tiene que estar unida, que la familia tiene que estar allí estudiando la escritura, compenetrados todos, ¿no? Conectados con la voluntad divina en lo que es la hechura del bien, como ya lo explicamos en la clase anterior. La familia tiene que trabajar en equipo, toda engranada en un mismo sentido. Y el apóstol Pablo habla de eso, ¿no? Estemos todos en un mismo sentir, sintamos una misma cosa. Si hay una duda, pues tenla allí, pero que eso no cause polémica, después la aclaramos. Pero que nada vaya alterando el orden ni desprenda el engranaje que tenemos ahora. Así que de eso se trata. Y todas las cosas tienen que ser entonces conversadas, pactadas, negociadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si un padre de familia decide que vamos a hacer el rito medieval del Shabbat sobre el pan y el vino, etcétera, perfecto. La mujer no debería discutirle eso. No es que se va a poner ahora, pero es que eso no está, no. Porque aquí hay un mandamiento de sujeción, de respeto al liderazgo, etcétera, etcétera. Hombre, otra cosa sería que el marido decidiera poner una imagen ahí en el Shabbat en la mesa. Ya eso, hombre, ya eso es otra cosa. Una cosa totalmente antibíblica. Pero esta costumbre, aunque medieval, no se opone al Shabbat, no tiene por qué entonces venirse a rechazar ahora. Porque ya aquí prima más que todo no tanto esa costumbre, sino la decisión del varón de observarla o no. Eso es todo. ¿Ok? Y viceversa. Si un varón decidiera, oye, ya no vamos a hacer más ese ritual o lo que sea, bueno, ya es un poco igual, ¿no? La mujer debería, bueno, listo, perfecto. Pero vamos, eso no quiere decirle que ahora te vas a poner ahí con el celular a leer el Facebook, ¿no? O sea, no puede ser. Está bien, si no lo vamos a hacer, pues vamos aquí a estudiar Torah, enséñame Torah, de reclamar a su esposa, ¿no? Enséñame Torah, vamos a hablar aquí, vamos a hablar de la vida, de qué expectativas tienes, qué falta, a dónde vamos, cuál es el norte. Tiene que ser un ejercicio espiritual. Así que no se vea, no buscar ocasión, ojo, porque a ver, esta costumbre de hacer Shabbat con las velas y el pan y todo, hombre, tiene una intención noble que es de mantener a la familia reunida en la misma mesa. No vaya a ser, por Dios, y que no sea un derivado de lo que estoy diciendo, que alguien por allá se le nazca decir, ya no vamos a hacerlo, y la familia se dispersó. No, no puede pasar. Eso no puede ser. Si eso fuera a pasar, ahí sí digo yo, entonces guarda el ritual, ¿ok? Como un candado ahí. Si no lo querías hacer, pues te va a tocar. Hombre, ¿por qué? No se puede aprovechar la ocasión para dispersar a las ovejas. Y ante todo nosotros los varones somos sacerdotes de nuestras casas, guías espirituales de nuestras casas, y no podemos andar buscando ocasiones para quitarnos la carga. Precisamente ahorita vamos a hablar de la palabra carga, ¿ok?
para que entendamos la dimensión que eso tiene, la dimensión bíblica real. Bien, entonces hemos visto este recorrido por la Mishnah sobre Shabbat. No dice nada al respecto. La mayoría de cosas tienen que ver con qué salgo, con qué no salgo, con qué cubro, con qué no cubro, qué transporto, qué no transporte, qué es carga, qué no es carga, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ahora venimos a estudiar la palabra carga. ¿Ok? Dice Éxodo 23:5, vamos a la fuente bíblica. En Éxodo 23:5 dice, Kitireh hamor sonahal robet stahad masao, behdaltame azoblo, azobta azobimo. Significa, cuando tú veas al asno de tú, el que no te ama, tu aborreciente, ¿ya? Acostado debajo de su carga, ¿te vas a rehusar de ayudarlo? Justamente lo tienes que ayudar, ¿verdad? Sí, justamente, ¿no? Tienes que ayudarlo. Así es, ¿cierto? Entonces dice ahora el 4:15. Bejilá Aarón ubanav lechasot et hakodesh ואת כל כלי הקודש בנסוע המחנה ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקודש במתו אלה מסע בני קהת באוהל מועד. Estoy resaltando la palabra masá porque es la fuente de la discusión mishnaica sobre qué es lo que era carga. Aquí se las voy a recordar. Masá, aquí está. Masá. Entonces, esa misma palabra sale en estos pasajes de Éxodo, de Números, ¿verdad? Y dice, y terminó Aarón y sus hijos de cubrir a las cosas sagradas y a todos los utensilios de la santidad cuando viajaba el campamento. Y después de eso vinieron los hijos de Kehat para cargar, para transportar. Y no tocaron las cosas sagradas ni murieron. Esta es la carga, masá, de los hijos de Kehat en la tienda de la cita. En Números 11:11 dice, Vayomer Moshe el Hashem, lama harreota leabdeja, velama lo matzati hem beineich, alasum et masá kol ha'am haze alay. Y dijo Moshe a Hashem, ¿por qué me has perjudicado a tu siervo, no? ¿Por qué no he encontrado gracia en tus ojos? Poniendo esta carga, la carga de todo el pueblo, sobre mí. Y luego en Isaías 13:1 dice, Masá babel asher hazay yeshahu ben Amoz. Ok. Del contexto de la escritura, la palabra carga suena más que todo a una imposición o a una responsabilidad, algo que no es tuyo. Esa es como la idea más general. Tú estás llevando algo que no es tuyo, que no es tu responsabilidad, que tú no te lo has buscado ni procurado. ¿Ok? Está el asno está transportando algo que no es de su haber, que no es de su mundo, se lo han impuesto allí. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo. En el caso de los hijos de Kehat, está pasando lo mismo. Vamos a ver, ahí se han abierto unos micrófonos. En el caso de Kehat ha pasado lo mismo, ¿no? Dios les impone esa carga a transportar. En el caso de Moisés también dice, oye, este pueblo me lo has cargado a mí. Vale, ese es el concepto general de la carga. Ahora bien, en el contexto directo de Jeremías, si vamos al capítulo 17 yo creo que no hay ni que discutir eso. Dice, queda claro, ¿qué nos aclaró nuestro maestro, Yehoshua? Que la palabra masá no debe sacarse su contexto original, que es el de una imposición, transportar algo impuesto y o con ocasión de comercio, no las posesiones personales. No es que la aguja, no es que la pluma, no es que la semilla, no es que las cosas de la comida, del alimento, no es eso. Vamos a ver el contexto de Jeremías 17, donde sacaron esa halajá, ¿no? Dice, כה אמר השם, הישמרו בנפשותיכם ואל תישאו מסע ביום השבת, והבאתם בשערי ירושלים. Si lo lees completo suena mejor. Dice, así dijo Hashem, guárdense en vuestras personas, en vuestro ser, vuestros pescuezos, y no levanten carga en el día de Shabbat para traerla por las puertas de Jerusalén. Está hablando de cargamento, que es ingresado. Eso es comercio. Y luego sigue diciendo, Velototziu masami batejem, y no saquen carga de vuestras casas en el día de Shabbat, y ninguna obra hagan, y santifiquen el día de Shabbat, tal como le ordené a vuestros padres. Claro, si tú te ubicas en el contexto, entonces, primero de todo, está hablando de lo mismo que pasó en el libro de Nehemías y en Esdras.
que Esdras le tocó mandar a cerrar las puertas de Jerusalén porque la gente seguía llevando mercancía a vender y a comprar. Entonces, si tú estabas en tu casa bordando y tenías la intención de comercializar o vender eso, tú sacabas esa carga, ese cargamento de tu casa. O sea que la palabra carga tiene que ver mucho con ocasión del comercio. Tiene otras connotaciones generales como imposición, transportar algo impuesto, etcétera. Pero aquí tiene en el contexto inmediato de Jeremías el gran matiz de lo que es el comercio. Y vamos a ver por qué además, por qué se puede comprobar que sí es así. Porque sigue diciendo el texto. Mire lo que dice a continuación el verso 23. Velo sham'u, velo hitu et oznam. Dice, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído. Vayak shu et torpan. Hicieron dura la cerviz de ellos. Lebil tishmoa, para no escuchar. Lebil tikahat musar, para no tomar reprensión, aprendizaje. Dice el 24. Veayim shamoa tishmeun alai. Y será que si ustedes a la hora de escuchar me prestan atención, me obedecen, Neum Hashem, dicho de Hashem, Lebilti Havim Asa Besharei Ha'ir Hazot, para no traer cargamento por las puertas de esta ciudad, Beyom HaShabbat, en el día del Shabbat, Ulkadesh et Yom HaShabbat, Lebilti Hazot Bo, Kol Melacha, dice, y para santificar el día del Shabbat, de no hacer en ella ninguna obra, ¿ok? Ahora mira, dice el 25. Uba'u b'sharei ha'ir hazot, melachim besarim yoshbim al kisei David, rochvim b'rechev ub'susim. Hema besarehem ish Yehuda b'yeshvei Yerushalayim, b'yashba ha'ir hazot leolam. Y ahora dice el 26, dice el 25 entonces. Entonces vendrán por las puertas de esta ciudad reyes, príncipes sentados sobre el trono de David, o sea que están cargándolo, ya, entraron cargándolo, montando en carrozas y en caballos. Ellos están siendo transportados por carrozas y caballos. Emma Besarehem, ellos y sus príncipes, y Yehudá, cualquier hombre de Yehudá, Bishvei Jerusalem, los habitantes de Jerusalén. Yashbu Ha'ir Hazot Leolam. Beyashba Ha'ir Hazot Leolam. Esta ciudad habitará para siempre. Leolam. Ahora dice el 26. Uba'u me'arei Yehudá misvivot Jerusalem, ume'eretz Benjamin, ומן השפלה ומן ההר ומן הנגב, מביאים עולה וזבח ומנחה ולבונה ומביאי תודה בית השם. Dice, vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén y de la tierra de Benjamín y de la llanura y de la montaña y desde el Negev, trayendo, ¿ok? O sea que sí se puede traer, trayendo Ola Bazebach, Olá y sacrificio, holocausto y sacrificio. Minjá o leboná, ofrenda vegetal y ofrenda de perfume. Me enviáis toda, trayendo sacrificio de gratitud a la casa de Hashem. O sea que en el escenario bíblico y profético, Dios no veía que en Shabbat estuviera mal transportar sacrificios, transportar cargas de todo lo que es holocausto, ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si Dios hubiese dicho esta profecía, o más bien Jeremías hubiese actuado conforme a esta profecía en la época del segundo templo, seguro lo apedrean. ¿Me explico? O sea, si Jeremías hubiese resucitado en la época del segundo templo y hubiera tenido en su memoria estas palabras que Dios le dio y hubiera ido con su ofrenda de perfume para el templo, seguro lo apedrean. ¿Ya? Le dicen, oye, estás violando el Shabbat. Y Jeremías se preguntaría, pero espérate un segundo, si a mí Dios me dijo que yo podía traer, y que de hecho era una profecía, que los varones de Judá iban a traer sus perfumes y sus ofrendas y todo sacrificio aquí a la ciudad. ¿Y ustedes por qué me están diciendo que yo estoy violando el Shabbat? ¿Ya? Ahora dice el 27 y retoma la idea, ¿no? Pero si no me escuchan, para santificar el día de Shabbat, para no transportar carga y venir por las puertas de Jerusalén en el día de Shabbat, yo entonces encenderé fuego en vuestras puertas y comerá vuestros palacios, los palacios de Jerusalén, y no se apagarán. O sea que el texto sí está poniendo una contraposición entre las cargas que significan trabajo, comercio, y las cargas que no significan trabajo y comercio.
¿Ok? Fíjense ustedes. Ya el Shabbat, en la clase anterior habíamos visto que sí estaba permitido cocinar en Shabbat. Y ahorita vamos a ver un caso de lo más impresionante, para que se den cuenta hasta dónde llega la creatividad humana y la religiosidad humana ante todo, ¿no? Yo creo que existe esa tendencia, ¿no? De hacer mérito y todo lo demás. Entonces, primera aclaración, nuestro maestro nos está aclarando que la palabra masá debe verse en el contexto bíblico, que es cargamento, y dentro del contexto del comercio o de la obra. Así que no, eso no aplica para tú cargar una pluma o un lápiz o un bolígrafo o los lentes o no sé, el morral, la maleta, el maletín. No aplica porque tú no estás comercializando con eso. No lo vas a ir a vender. No vas a sacarle provecho a eso. O sea, es simplemente un utensilio que estás utilizando. Eso es todo. Pero fíjense cómo se desparramó la concepción original de la palabra y se le llamó carga a cualquier cosa. Y por eso entonces se violaba Shabbat y por eso entonces había que hacer sacrificio. O sea, ustedes si van un poco más allá, se podrán imaginar que las leyes se hicieron fue para enriquecer al sistema, esas leyes humanas, ¿no? Porque claro, si yo te pongo un montón de leyes que tú por cualquier razón la vas a violar seguramente, oye, tienes que traer sacrificio, venga, eso es como las multas, ¿no? Que te ponen cámaras en todos lados y no te avisan. Entonces, tú vas a tu lógica y resulta que las cámaras ya ping, ping, te ponen multas y todo te toca ir a pagar. Así, algo así. Y Joshua se habría indignado, oye, usted esto tiene una cueva de ladrones aquí. O sea, pone un montón de leyes para que la gente tropiece, viole y vengan aquí a alimentar la casa de ladrones que tienen aquí montada. Increíble, ¿no? O sea, se estaban lucrando con la misma palabra. Eso es más o menos una perspectiva de lo que ocurría. ¿Ha quedado claro esto, el tema de la palabra carga? ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Ok, bueno, quizás la dejemos para el final entonces. Vamos al segundo tema. Masejet Shabbat capítulo 2. O sea, el segundo capítulo de este tratado de Shabbat dice lo siguiente. Este capítulo se dedicó a las regulaciones del encendido de la menorá en primer lugar y luego de las lámparas domésticas, de las sustancias que podían utilizarse para encender antes de que llegase el Shabbat y si podían apagarse o no. No obstante, no había un consenso generalizado y se puede apreciar a varios rabinos permitiendo lo que luego los sabios, ya 250 años después, ahora prohibían. La base para esta regulación era Éxodo 35:3. Dice, y no prenderán fuego en ninguno de vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Y ahí el versículo, así tú como lo lees, ya suena como que no es exactamente lo que se ha vivido diciendo de que no puedas encender fuego en Shabbat. ¿Ok? Porque dice en vuestros asentamientos. Ya no dice casas, dice asentamientos. ¿Por qué dice asentamiento? Vamos a cuestionarnos todo eso. ¿Ok? Bien. Masejet Shabbat capítulo 3, exagerando un poco. Ahora vamos a ver por qué exagerando. En la Mishnah cuarta del capítulo 3, que habla de los fogones y se podían dejar alimentos sobre ellos estando aún calientes, aunque apagados, de lo cual se presumía que se podían cocer y por lo tanto violar el Shabbat, se presenta un caso insólito. Imagínense ustedes, Tiberia queda al norte, en algunas épocas hacía frío, en algunas épocas pues era cálido y todo lo demás. Y pues lo que se parece o da a entender aquí es que los habitantes de Tiberias habían hecho pasar en tiempo antiguo, o sea, antes de que esta ley existiera, un tubo de agua fresca a través de un canal de agua caliente. Los sabios le dijeron, si esto se realiza en Shabbat, es lo mismo que el agua que se calienta en Shabbat, que no sirve ni para lavarse ni para beber. Imagínense ustedes. O sea, la gente de Tiberia fue ingeniosa y dice, listo, vale, no vamos a encender fuego. Supongamos que vamos a respetar esa costumbre. Pero pasaron un tubo de agua para que se calentara naturalmente por el efecto del sol. Y resulta que los sabios dijeron, no, está prohibido usar esa agua. Oye, pero si no la he calentado ni con fuego, ni he encendido fuego, nada, no, no se puede. Porque el que el sol la caliente es como si el fuego la calentara y por lo tanto también está mal. Tanto es así que hasta existen prohibiciones para cocinar un huevo enterrándolo en la tierra. ¿Me explico? Porque primero de todo ya lo estarías transportando. Y en segundo lugar,
aunque no estás encendiendo fuego, estás usando el fuego del sol con la tierra y estás cocinando ahí. Entonces ellos habían puesto ese límite. Cuando nosotros en la Torah vimos que no estaba prohibido cocinar en Shabbat. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de mortificarle la vida a la gente de esa manera? O sea, eso no es sano, eso no es normal, no es psicológicamente sano. ¿Okay? La Torah no prohibió nunca cocinar en Shabbat. Eso lo vimos, clarísimo. Está la fuente bíblica, ¿no? Todo lo que sea para comer, eso es lo que van a poder preparar. Con el maná les dijo, lo preparen aquí y al día siguiente déjenlo y cómanlo para que vean que no se va a dañar. Y no estaba cocido. Y no se lo comían crudo. Pero estos señores aquí ya ni siquiera, ni se les respetabas tú su ocurrencia de no encender el fuego, ni siquiera te admitían que se calentara con otra cosa. Aunque fuese, por ejemplo, hoy los hornos microondas también están prohibidos, porque son ondas y las ondas calientan como el fuego y por lo tanto es como fuego y por lo tanto estás violando Shabbat. Imagínense ustedes, ¿ya? No se puede. Entonces ellos se han construido ese mundo, hombre, no sé la verdad para qué, porque eso no le aporta nada a la vida y ni a Dios, ni es gloria para Dios, ni es gloria para los hombres, ¿ya? Bien, entonces se evidencia que el estricto sentido de fuego se trasladó hacia todo lo que calentase, aunque fuese de manera natural e inercial, inclusive sin mediar el más mínimo peligro. Pues supongamos que, bueno, no encienda fuego porque pronto hay un incendio. Sí, pero es que acá es el sol el que está calentando el agua o el huevo o calentando la comida ahí. No, tampoco. Ya. ¿Por qué? No, porque no. Porque es como el fuego. Algo así. Entonces, vamos a ir a la fuente de la ley, a recordarlo porque ya pasamos por allí. Y vamos a ver que, por ejemplo, en Éxodo 35, del 1 al 3, el contexto vuelve a ser de obra. Vuelve a ser de obra. No está desconectado nunca del término de obra o de carga o de comercio, como este caso que vimos anterior, ¿no? Entonces dice, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer alehem. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי והיה לכם קודש, יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. כל העושה בו מלאכה, יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. Dice, y congregó Moshe a cada asamblea de los hijos de Israel y les dijo a ellos, estas son las palabras que ordenó Hashem hacerlas. 6 días será hecha obra y en el día séptimo será para ustedes Kodesh, santidad. Shabbat Shabbatón para Hashem. Todo el hacedor en él de obra alguna será muerto. No encenderán fuego en todos vuestros asentamientos en el día de Shabbat. Estamos hablando de asentamiento, ¿verdad? Se puede apreciar que el texto está hablando es de labores, el concepto es de labores, el marco es de labores. Y sumado a ello emplea la palabra moshab, que es asentamiento o colonia. Es decir, porciones donde se vive, pero no es la casa. Estamos hablando de lo que técnicamente se conoce como quemas agrícolas. No se pueden hacer quemas agrícolas, ¿verdad? No encenderá fuego en todos vuestros asentamientos, en ninguno de vuestros asentamientos. Colonias, ahí están los versículos bíblicos de la Torá, donde se puede corroborar que ese es el sentido de la palabra moshab. No se está refiriendo a las casas, se está refiriendo al lugar o al hecho de habitar en un lugar, asentamiento. Pero como estamos hablando de no encender en los asentamientos, obviamente que no se está refiriendo a la acción de yo habitar, sino al lugar donde yo habito, que no es la casa, sino la zona geográfica. Y en el contexto de las obras, repito, no tiene mucho sentido pensar de que se esté prohibiendo de manera absoluta encender fuego en Shabbat. Además de lo que ya hemos dicho, que se podía cocinar en Shabbat. De manera que si cocinar implica encender un fuego, tú no estás haciendo una quema agrícola. Y lo otro es, que hay que decirlo por si acaso, pero para que quede clarísimo, que tú no vas a encender tu estufa para ponerte a vender, no sé, pancakes o algo por el estilo. Una cosa es que tú enciendas para comer tú y tu familia, y otra cosa es que tú voy a aprovechar que es Shabbat y voy a vender unos pancakes allá en la iglesia. No se puede. No se puede.
porque ahí estás comercializando. He visto eso en algunas iglesias, ¿no? Que a veces los hermanos llevan sus cositas para vender y comprar. No está bien comercializar en Shabbat, no se puede. Ay, que es para ayudar al hermano, pues ayúdelo al día siguiente o ayúdelo el día antes. Pero no se puede utilizar el Shabbat o la ocasión de ir a la iglesia para entonces vender y comercializar y todas esas cosas. En eso sí hay que ser serio, ¿ok? Sí, suena un poco la intención a veces que vivimos lejos, todo, sí, pero hay que planearlo. Se puede planear de otra manera. Déjame la mercancía o yo te la pago por adelantado si quieres y me la llevas otro día, etcétera. O nos encontramos en un punto neutral, equidistante, pero que no sea el Shabbat ocasión para comercializar. Eso pasa en las iglesias cristianas, el domingo se vuelve una venta, un comercio. Afuera en las iglesias uno puede ver CDs, libros, souvenirs, cualquier cosa. La restricción es muy clara. No debe haber obra, no debe haber labor, no debe haber comercio, no debe haber beneficio monetario en Shabbat. Ojo, dentro de todo el marco que hemos hablado, no quiero que los hermanos que les toca trabajar en Shabbat, dadas las obvias circunstancias, ya eso lo hablamos aparte. Estamos hablando desde el ideal de las cosas. Que tú pudiendo, vengas y violes el Shabbat de esa manera. Ya que no pueda, porque las circunstancias te obligaron, ya hemos hablado de esas excepciones. Esas excepciones no caben aquí en lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, Javerín, en resumen y en conclusión, podemos ver que nuestro Señor nos enseñó con casos muy puntuales y ejemplares que sí se podían transportar los artículos personales, que eso no es violar el Shabbat, y que también con respecto a lo de Mateo, pues que sí se podían arrancar espigas y comerlas, porque eso no es violar el Shabbat. Eso no estás comercializando, no estás sacando lucro ni provecho monetario de eso, estás sosteniendo la vida, es normal. De manera que de estos dos ejemplos de nuestro Señor, nosotros, en nuestra vida diaria, pues nos corresponde sacar las ecuaciones del caso. ¿Okay? Si tengo que ir a la tienda porque no tengo nada en la casa para comer, pues puedo ir a la tienda, puedo comprar, puedo venir. No estás comercializando. ¿Me explico? O sea, estoy hablando en ese sentido. Supongamos, caso extremo, ¿ah? Porque uno tiene que ser previsivo. ¿Ya? No es que no es lo mismo que tú salgas a vender a que por una necesidad extrema te toque ir porque no tienes nada para comer en tu casa. Supongamos que ese día no tenías dinero y te pagaron fue en Shabbat una cosa así que te vino. Hombre, naturalmente tienes que ir a comprar para comer. Eso es lógico. Pero una cosa es que tú salgas a comercializar. ¿Ok? Es distinto. Ah, que si el hermano es el que tiene la tienda, seguro que el hermano no la abre en Shabbat. Ahí sí, ni modo, te tocó pasar hambre. ¿Me explico? Voy a poner el escenario muy hipotético. ¿Ah? Vives en un barrio y la única tienda que tienes es de un hermano que guarda Shabbat. Estoy seguro que ese hermano no va a abrir la tienda en Shabbat. Así que eso es por lógica. ¿Ok? Hermano, tengo dudas en cuanto a la palabra trabajo, melajá, ¿está relacionado con ángeles? No. Lo que pasa es que son raíces que derivaron paralelamente. Una cosa es la palabra malaj como tal, que viene de una raíz etíope que significa mensajero, enviar. Y esta palabra melajá es una corrección, bueno, es una forma de otra raíz que significa simplemente trabajar. ¿Okay? Solamente que se fundieron y tienen una apariencia semejante, pero no tienen nada que ver. Una cosa es enviar y otra cosa es la labor. Fíjense ustedes otra cosa para terminar. Como la palabra melajá aparece 39 veces en la Torá, con relación al Shabbat y todo lo demás, entonces sacaron una lista de 39 melajots que no se deben hacer en Shabbat. Eso según ellos, se la pusieron a inventar. Supongamos que tenían 10, se inventaron 29 más para llenar a 39. Algo así. Pero, repito, ya hoy hemos visto lo que dice la Torá, ya hemos visto lo que dice la Mishnah como fuente de legal más antigua, y en ninguna de las dos existe la mayoría de prescripciones de Shabbat que existen hoy, de lo que hoy se le llama Shabbat. No existen. ¿Ya? En este estadio antiguo de las cosas no existían. Ya para la próxima entrega, que aspiro que de pronto sea la última sobre Shabbat, ya vamos a ver pues de dónde vinieron todas estas costumbres que hoy conocemos, que ya hemos mencionado así como por encima, y que bueno, cualquier otra duda que surja al respecto,
pues ya la trataremos de manera específica porque esto es casuístico, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que no estamos en nuestra tierra, que no estamos bajo un gobierno teocrático ni muchas cosas, todo toca pues mirarlo con lupa, pero ante todo, sin perder de vista lo que nos está enseñando nuestro Señor. Lo que no era carga ni transporte y lo que era ni comercio ni nada de estas cosas, ¿ok? Ok, Javerín, con esto hemos llegado al final de esta sesión. No sé si alguien tiene o quiera participar de manera oral, de viva voz aquí, en esta parte final. O si prefieren, pues podemos también hacer las preguntas a través del WhatsApp, ¿ok? Bueno, parece Muchas que, gracias, Eric. cómo no, Javerín, con muchísimo gusto. Hemos llegado aquí al final. Yo termino de descargar y nos vemos entonces la próxima, ¿ok? Shabbat Shalom. Eric, una preguntita. Me imagino que la próxima entrega del Shabbat hablaremos de las distancias, de los pasos que Sí, tenemos que sí, caminar. todo eso hay que Ok, revisarlo porque eso vino después. ¿Ok? ok. Muchas Shabbat Shalom. gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, Shabbat Shalom, Venga, Letraot. Geroarte, Agur, va.